1 al 13. Primer libro de Samuel. Hace 8 días me comentaban que nuestro hermano Miguel Méndez estuvo compartiendo capítulos 7 y 8, siguiendo con el estudio de el libro de Samuel. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10. Entonces, también les cuento, quienes quieran, en internet tenemos grabadas las predicaciones, los servicios, las predicaciones. Si Dios le habla a usted a través de una palabra y quiere volver a escuchar, ya que por fuerza mayor no pudo venir, no prenda la televisión y se acueste a ver televisión, a ver, creo que están dando otra vez Betty la Fea. No se ponga a ver eso, hombre. Más bien, prenda el computador, que tan fácil que es, y escuche el culto, ¿sí? Y reciba la bendición, aunque sea de esa manera. Primer libro de Samuel, capítulo número 10, verso 1 hasta el número 13. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ya encontraron todos? Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-el, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Amén. Señor, hemos leído tu palabra y nos disponemos para meditar en ella. Señor, te ruego que nos hables esta mañana a través de esta palabra. Señor, te ruego que ilumines la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros, para que podamos comprender la lección, Señor. Padre eterno, háblanos a todos y a cada uno en particular, conforme a nuestra necesidad y nuestra condición delante de ti. Dios del cielo y de la tierra, aparta el cansancio, la fatiga, la preocupación, el sueño, aparta toda
enfermedad, toda dolencia, y danos más de ti, de tu paz, de tu bendición. Te damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús, a quien declaramos Dios, Rey y Señor en este lugar. Amén, amén. Le he puesto un título: Cuidando la preciosa unción. Cuidando la preciosa unción. Este pasaje nos habla acerca de el momento en que Saúl es elegido rey. El pueblo pidió a Dios un rey. Ellos no quisieron que Dios lo siguiera gobernando. Y entonces, como respuesta a esta solicitud, Dios le dijo al profeta Samuel: ve y unge a Saúl por rey. Digamos que Saúl aparentemente reunía habilidades humanas para ser un excelente rey. Desde el punto de vista terrenal, era perfecto. Saúl era alto, dice que él sobrepasaba fácilmente de hombros para arriba a todos los que había en Israel. Era una persona elegante, era bien parecido y pues según entendemos, vuelvo y repito, tenía todas las cualidades para ser un buen gobernante, para gobernar al pueblo de Dios. Pero también por el lado espiritual, Dios le dio lo que lo conduciría y lo mantendría en el poder y lo haría un muy buen gobernador. Le dio su Santo Espíritu, como lo acabamos de leer. Hemos leído que el profeta Samuel le hace una descripción muy detallada de lo que va a suceder. Yo siempre me preguntaba cuando leí este pasaje, bueno, ¿y qué los tres hombres con los cuales se encuentra Saúl? ¿Qué de los que traen 3 panes, el cabrito, el vino? Hermanos, lo que Dios le estaba demostrando a Saúl es que él era el Dios soberano, el Dios que lo conoce todo. ¿Cómo quedaría usted si viene alguien y le dice: hermano, cuando usted salga ahorita allí a tomar su bus al Transmilenio, a la 24, al lugar que sea, usted se va a encontrar con una persona o se va a encontrar con 3 personas y una persona le va a dar esto y la otra le va a decir esto, y usted llega allá y pasa exactamente como le han dicho? Pues usted queda como asombrado, usted dice: wow, ¿cómo así? Sucedió tal cual. Dios le estaba mostrando a Saúl quién era el Señor, que Dios lo conoce, lo domina absolutamente todo. ¿Cómo llegó Saúl hasta donde el profeta Samuel? Porque se han perdido unas asnas en su casa y se va Saúl con un criado de su casa buscando las asnas. Y pasan varios días, hasta que por fin dice: ¿y por qué no le preguntamos al vidente? Entonces el vidente, o sea, el profeta Samuel, dice: las asnas ya aparecieron. Pero Dios le había dicho, eso está en el capítulo 9, Dios le había dicho: mañana a esta hora vendrá un hombre y te buscará y vendrá a ti, le explica todo eso. Incluso le dice: lo vas a ungir por rey, le manda a preparar una comida, le tiene comida especial. Bueno, eso es algo muy bonito, muy precioso como Dios obra. Y aquí en lo que hemos leído entonces hay una descripción de los sucesos que van a suceder. No sé si en 8 días o en 15 días hablaremos del versículo número 8, cuando Dios le da una orden a Saúl y le dice: espérame 7 días para ofrecer el holocausto, espérame 7 días que yo vaya a ti. Después hablamos de esa parte. Retomando el punto, entonces nos dice que la última parte de lo que hemos leído hoy nos dice que Saúl fue mudado en otro hombre, fue cambiado, fue transformado cuando vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre Saúl y Saúl
estuvo también profetizando con los demás profetas. Había en Israel compañías de profetas que ellos, cuando Dios tenía necesidad, había palabra, Dios les hablaba a través de los profetas. Entonces, Saúl se junta con ellos y resulta también profetizando. Nos dice que vino el Espíritu de Dios. El título que le he puesto es Cuidando la preciosa unción. Saúl debía conservar, debía mantenerse dentro de la voluntad de Dios, debía obedecer la palabra de Dios, debía ser sensible a la voz de Dios, y eso lo haría un excelente rey, un muy buen rey. Pero ¿qué cosas nos permiten ser buenos siervos, buenos hijos de Dios, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores? Quiero mencionar algunos aspectos a partir de lo que hemos leído aquí en la historia del libro de Samuel. Lo primero que nos hace a nosotros un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios, y que debió haberlo tenido en cuenta Saúl, pero me anticipo, aunque muchos ya lo saben, es que Saúl no obedeció la palabra del Señor y entonces Saúl fue desechado como rey. Pero ya él fue desechado. Nos queda a nosotros actuar y vivir de una manera que le agrade a Dios y una manera que también sea de bendición para nosotros. ¿Dicen amén o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Por supuesto que sí. En primer lugar, hermanos, lo primero que necesitamos, hoy vamos a utilizar la Biblia, entonces tenga sus deditos listos, conocer la palabra de Dios. Es lo primero que todo siervo, todo hijo de Dios necesita conocer y saber, la palabra de Dios. Bien dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Si usted quiere ser una persona sabia, tenga temor de Dios. Venga a la palabra del Señor. Busque los preceptos, los mandamientos que Dios ha dado, manténgalos, viva en ellos y usted será una persona sabia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero también el principio de la necedad es la negación de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Nosotros muchas veces no decimos no hay Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Gracias a Dios, hoy más que nunca, tenemos muchas formas para leer la palabra de Dios. Yo recuerdo, y esto lo he contado acá, hace más de, carambas, yo creería que más de 40 años, llegó un día un profesor y nos contó, yo no lo creía, y nos dijo que habían hecho un invento, porque no fue un descubrimiento, sino un invento, que alguien, no sé en qué país, en un esfero, en un bolígrafo, aquí en donde uno baja la mina, en un puntico habían grabado toda la oración que llamamos el Padre Nuestro. Entonces que eso tenía como una especie de lupita y uno miraba allá y ahí estaba y nosotros decíamos, ¿cómo así? En algo tan diminuto. Hermanos, eso hace 40 años. Yo no lo creía, pero pues él lo dijo, pues. Hermanos, hoy día tenemos no una, ni dos, ni tres, muchas versiones de la palabra de Dios en un dispositivo más pequeño que el tamaño de una cédula. Imagínense ustedes. ¿Cuántas Biblias caben allí? Cantidades. Hoy más que nunca tenemos acceso a la palabra de Dios. Amén. Y eso es una bendición. Tenemos Biblias de todos los tamaños, de todas las formas. ¿Sí? Yo tengo una Biblia pequeña, más pequeña que el tamaño de, como una cédula de grande, yo creo, un poquito tal vez.
y es en papel, por supuesto. Y cuando yo voy a hacer alguna diligencia, porque como en los bancos no lo dejan a uno sacar el celular, entonces cuando yo voy a hacer una diligencia al banco y sé que allá ese banco se puede demorar uno media hora, 40 minutos, una hora, yo me pongo a leer la Biblia. Tenemos acceso no solamente a leerla, sino también a escucharla. Podemos oír la Biblia. Es decir, hermanos, hoy nadie tiene excusa para no leer u oír la palabra de Dios. Pero lamentablemente, también lo dije aquí, estamos viviendo en el mayor analfabetismo que jamás se haya podido dar. ¿Por qué? Porque la gente eso le pasa a muchos, en lugar de aprovechar el ratico que está ahí sentado haciendo nada, leer, memorizar un versículo, nos ponemos a jugar, ¿cómo se llama? Angry Birds. A jugar todos esos juegos. Vivimos en un alfabetismo bíblico impresionante. Nos parece más entretenido incluso ponernos a ver una película cristiana basada en la Biblia. Entonces, como decía alguna vez un cantante argentino hace muchos años, que la gente no lee historia, sino que se va al cine a ver historia. Y así le pasa a muchos cristianos. Se sientan a ver una película sobre los mandamientos, sobre el arca, sobre otras cosas. Nos parece aburrido, recontra aburrido leer la Biblia. No, mis queridos hermanos, no debe ser así. Un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios debe conocer la palabra de Dios. Amén. Incluso otros que aparentan ser un poco más espirituales, ¿qué hacen? Entonces se ponen a escuchar una predicación, bien sea por la radio, bien sea a través de la televisión o a través de la internet, porque, vuelvo y repito, le parece muy aburrido leer la Biblia. ¿Qué dice la escritura en Isaías capítulo 5, verso número 13? Yo les dije, Saúl debería haber conseguido una porción, siendo él el rey, una porción o una copia de la Biblia, de la Torá, estarla leyendo, pero no lo hizo. 5:3. Creo que estoy mal. 5:13, perdóneme. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hermanos, es interesantísimo lo que está diciendo allí el profeta. Y no son palabras de Isaías, son palabras del Señor. Dios lo dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento de Dios. El viernes pasado, los viernes estamos estudiando, ese culto de los viernes no se ha cancelado. Estuvimos estudiando acerca de los milagros y las señales que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Y resulta que leíamos el viernes pasado la historia de una mujer que vienen los acreedores. Ella es viuda, tiene 2 hijos, ellos por supuesto son huérfanos de padre, y viene un acreedor para llevarse a sus 2 hijos. Los acreedores no tienen misericordia cuando de cobrar se trata. Entonces ella viene y le dice al profeta, Señor, ha venido un acreedor a llevarse a mis 2 hijos. Mi esposo era hijo de los profetas y no sé qué hacer. Y él le dice, ¿qué tienes en casa? Y le dice, tu sierva no tiene ninguna cosa sino una vasija de aceite. Entonces le dice, ve y busca vasijas prestadas, no pocas,
y llénalas. Y cuando toma la vasija que tienes con aceite, llena una vasija y cuando esté llena pon la parte y después otra y otra. Y así. Y dice que se encerró y llenó todas las vasijas. Le preguntó al profeta, ¿qué hago? Dijo, véndelas, dale a los acreedores y vive tú y tus hijos del resto. La manera como Dios obró, la manera como Dios actuó. Y yo les compartía y les decía, mire, ponemos en práctica la fe, ponemos en acción la fe y empieza Dios a moverse y a glorificarse. Y les contaba un testimonio y les cuento otro testimonio. Hace días me llamó alguien y me dijo, yo estaba orando porque estaba muy necesitado y me llamó alguien y me dijo, tengo un dinero para usted. Yo dije, Señor, muchas gracias, porque Dios sabe cómo obra. Dios sabe cómo obra. Hermanos, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Somos llevados cautivos a qué? A la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, a un hospital, a una clínica. Somos llevados cautivos porque no tenemos conocimiento de Dios ni de su palabra. A mí me ha bendecido muchísimo esta lectura de la palabra de Dios que estoy haciendo. Me ha bendecido más que las otras veces. Cuando pasé por el profeta Eliseo, por el libro de Samuel que estamos estudiando, Dios me habló. Mi fe fue fortalecida, fue bendecida. Y allí sigo tomado de la mano de Dios. Hermanos, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ahí está. Tiene problemas, necesidades, dificultades, enfermedad. Venga, lea la Biblia y deje que la palabra de Dios, que es palabra viva, active la fe, lo mueva. Pero vuelvo y repito, hermanos, con tantas posibilidades que tenemos de tener Biblias, Nuevos Testamentos, y no lo aprovechamos. Y a mí me preocupa porque la Biblia dice que tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando, mis queridos hermanos, que no nos vaya a pasar eso a nosotros. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl fue desechado, ¿por qué? Porque él desconoció la palabra de Dios y no la conoció porque no quiso. Siendo él el rey, hombre, mande a cualquiera y dígale, vaya, me trae o me hace una copia. No habían fotocopiadoras, no habían imprentas. Vaya, me hace una copia. Si le da pereza leerla, bueno, pare ahí a uno de sus criados y dígale, léame. Yo recuerdo cuando yo iba a visitar a mi abuela Teodora, ella le fallaba la vista y ella me ponía a leer la Biblia. Yo era feliz en la calle, pero llegaba y me llamaba Hernando, y yo llegaba, señora, venga, me lea aquí la Biblia, léame el Salmo número qué tal, léame tal otra cosa. Mis hermanos, ¿cuántos leen y no leen la Biblia en familia? Ni individual ni colectivamente. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y me han dicho varias veces y lo recuerdo ahora, hermano, no nos hemos vuelto a memorizar versículos de la palabra del Señor. Yo, Hernando Castillo, yo disfruto memorizando versículos. Yo voy por ahí en un bus, estoy por ahí sentado en algún lugar y empiezo y le doy. Dicen que loro viejo no aprende a hablar, eso es mentira. Lo que pasa es que si usted no activa la mente, la memoria, ella pierde su capacidad. Entonces nos vamos a aprender Isaías 5:13 para dentro de 8 días, ¿sí? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces, en 8 días vamos a tomar ese versículo de memoria. Hermanos, ¿a dónde conduce el no conocer la palabra de Dios? ¿A dónde nos conduce? A aceptar doctrinas erradas, en primer lugar.
Ahora que estuve allá en Tame, el hermano Héctor, el domingo en la noche, hace 15 días, se reunió con todos los jóvenes y les dijo, porque están siendo bombardeados y atacados por los mormones, ¿sí? Diferentes sectas y grupos. Y él dijo, el primer domingo de cada mes, después del culto, nos reunimos un ratico y hablamos. Y él les está compartiendo, les está hablando. Eso me parece excelente, hermanos. A la luz de la palabra de Dios. ¿A dónde nos conduce no conocer la Escritura? A aceptar doctrinas erradas, a aceptar prácticas antibíblicas. En otra, la iglesia que visitamos hace 8 días en Ibagué, pregunté por una familia y me dijeron, no, imagínense que 2 hermanitas que para estas que daban harta lata, se fueron a donde se amarran la cabeza con un trapo. Le dije, ya sé cuál es esa secta. Entonces se ponen un trapo en la cabeza, parecen como monjas. Entonces, ¿cuándo pasa esto, hermanos? Cuando se desconoce la palabra de Dios. Ese versículo me pareció maravilloso. ¿Qué más pasa cuando desconocemos la palabra del Señor? Somos blanco de los ataques del diablo. El diablo nos coge y nos da. Pero cuando usted tiene una fe firme en Cristo, hermanos, usted se apoya. ¿Cómo le respondió el Señor Jesucristo a Satanás? Con la palabra de Dios. Todas las veces le respondió con la Sagrada Escritura. Y aún el diablo se le vino citándole Biblia. Pero el Señor también le ripostó con la palabra de Dios. Que el diablo viene a atacarnos, a hacernos dudar, a separarnos, a sacarnos, a enfermarnos, a traer ruina, miseria. Hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Eso tenemos que hacer, hermanos. ¿A dónde más nos conduce? No conocer la palabra del Señor, a una fe débil, sin fundamento. Pero hay gente que se vuelve presumida porque cree que lo sabe todo y no necesita leer más Biblia. Ya leyó una vez la Biblia hace 20 años. Ya se la sabe toda. La persona se vuelve presumida. No, hermanos. Yo recuerdo que le preguntaban a diferentes sabios en el mundo, si usted tuviera más tiempo, ¿a qué se dedicaría? Y dijeron ellos, a leer la palabra de Dios. Hermanos, eso es asombroso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Entonces, cuidado porque nos podemos volver presumidos. Pero la ignorancia, escúcheme, la ignorancia es falta de humildad. Yo no sabía eso. Ayer que yo estuve preparando la predicación encontré eso. La ignorancia es falta de humildad. El ignorante cree que lo sabe todo y que no necesita aprender más. Ya lo que sabe, sabe. Y no, hermanos. Una persona humilde está dispuesta para aprender. Una persona humilde se deja enseñar. Una persona humilde escucha. Pero el soberbio, el orgulloso, no lo acepta. Es una falta de amor por Dios, por su palabra. Pero resulta que el ignorante se equivoca por no conocer la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1, verso número 28. Romanos 1, 28. Dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El ignorante se equivoca por no conocer a Dios, por no conocer la palabra del Señor. Saúl se equivocó terriblemente porque no conoció la palabra de Dios, no anduvo en ella.
Como ellos, Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿cómo es la situación? Una persona que niega a Dios, que se aparta de Dios, que deja a Dios, que abandona a Dios, Dios le dice, listo. ¿No quiere saber nada de mí? Listo, no hay ningún problema. Los entrega a Dios a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso lo único que está trayendo es más juicio y castigo sobre esas vidas. Es así. Pero también la ignorancia de la Biblia nos hace vivir en derrota, enfermos, esclavos. ¿Cómo terminó Saúl? En el suicidio, echándose sobre su misma espada. Mateo capítulo número 22, versículo 29. Yo no me estoy deteniendo mucho en estos versículos. Mateo capítulo número 22, versículo número 29. Dice la palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Preciosísimo. Erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué yerra uno? Porque ignora las escrituras, porque ignora acerca del poder de Dios. Sí, mis queridos hermanos. Si nosotros prestáramos atención a estas palabras del Señor Jesucristo, seguro que no erraríamos. Y eso me sirve de introducción al segundo punto. Porque lo primero es conocer la palabra de Dios. Lo segundo es ponerla en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios. La ignorancia se cura con el conocimiento. ¿O no? ¿Cierto que sí? La ignorancia se cura con el conocimiento. Yo recuerdo que hace muchos años, un pastor vino y me dijo, él tenía una situación que él salía con cosas a veces muy raras. Y entonces vino y me dijo, oiga hermano, nosotros estamos muy mal. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque nosotros cuando hablamos o pensamos en los ángeles, los hacemos con alas. Y los ángeles no tienen alas. Pues yo decía, pues, ¿esto qué tiene que ver? Pero bueno, y me decía él, hermano, y nosotros tenemos que corregir eso. Le dije, espere un momentico. Espera un momento. La Biblia dice que sobre la tapa que cubría el arca del pacto, había dos serafines que extendían sus alas y cubrían la tapa del arca. ¿Sí o no? Dijo, oiga, sí. Se le derribó su doctrina, su teoría, que los ángeles no tienen nada. Y al fin y al cabo eso no aporta. Pero, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, ¿sí? Nosotros los cristianos no le pedimos a los ángeles. Ya ha pasado un poco esa fiebre, la angeleología. Y la gente compraba los angelitos de la guarda y los llevaba y los ponía allá en la pared, en la casa, en el dormitorio, en el estudio, en el baño, por todo lado, ángeles por todo lado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, no les pedirás, nada. Nosotros le pedimos eso al Señor. Yo le digo, Señor, envía tus ángeles para que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántos cristianos hay, hermano? Ya sé cuál es el nombre del ángel que me fue asignado. ¿De dónde sacan eso? Son cosas paganas. Eso es mentira. La ignorancia se cura con el conocimiento. Pero una vez curada la ignorancia, el siguiente paso es ¿qué? La práctica. ¿Sí o no?
Yo molesté muchos años porque un día, estoy hablando de ahora unos 30 años, una compañera, un día de trabajo nos invitó a su apartamento, a todo el departamento a almorzar. Y ella hizo una bandeja paisa impresionante, súper deliciosa. Yo después le pregunté, ya era una señora de edad, y le dije, bueno, ¿cómo hizo usted esos frijoles tan ricos? Entonces ella se puso y me explicó, ¿sí? Desde que el plátano no se parte, no se corta con un cuchillo, sino tiene que ser con la uña o con una cucharita de palo, porque eso tiene su secreto, su ciencia para que desate, porque el acero no deja que… Bueno, hermanos, eso duramos como yo no sé cuántos años, que todos los domingos en la casa era bandeja paisa, frijoles antioqueños. Hasta que después aprendí por ahí a hacer arroz y ya los tengo secos con el arroz, entonces ya no quieren saber más de mi arroz ni de mi paella. Pero hermanos, y de verdad que a veces invitábamos a alguien y llegaba la persona, oiga, qué frijoles tan ricos, y yo sacaba pecho y yo aprendí a hacer frijoles antioqueños. Uno puede saber la fórmula, pero si la sigue uno haciendo de la forma antigua, de nada le va a servir. Usted ya conoce la palabra de Dios, póngala en práctica. Ponga en práctica la palabra del Señor. Ya usted no es ignorante, ya salió de la ignorancia. ¿Cuándo? La palabra del Señor, por ejemplo, el Salmo 103. Él es el que sana todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Yo recuerdo un día orando por alguien hace mucho tiempo, muchos años. Yo leí ese pasaje de Isaías capítulo 53, pero ese día yo no sé qué pasó. Dios me abrió el entendimiento y lo comprendí de una manera tan clara. Y bendito sea Dios. Dios obra y Dios sana. Creemos que Jesús pagó en la cruz nuestras enfermedades y Dios se glorificó y Dios hizo milagros y hace y sigue haciendo y los hará, gloria a Dios. La ignorancia se cura con el conocimiento. Entonces, una vez que usted conoce la palabra del Señor, póngala en práctica. ¿Qué dijo el Señor ahí en ese versículo? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Y cuál fue el punto? El punto es que vienen ellos con una pregunta de esas, los saduceos que no creen en la resurrección, una pregunta de esas capciosas, con trampa. Una mujer tenía un marido y bueno, y empezó a decirles, y entonces se casó con un hombre y se murió, y entonces no dejó descendencia, se casó con el segundo y se murió el marido y tampoco, entonces en la resurrección, ¿de cuál de ellos será la esposa? Y el Señor le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque ni los ángeles, seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Les derribó todo su argumento. En Santiago capítulo 4 verso número 17, vamos rápidamente a Santiago capítulo 4 verso 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este versículo es bien interesante, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted conoce la palabra de Dios y usted sabe que debe actuar conforme la palabra del Señor dice, y usted no lo hace, dice, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted ya sabe que la palabra de Dios dice esto y esto, cúmplalo. Si no lo hace, le es pecado. Yo no había visto ese enfoque. Yo lo pensaba de otra manera. Pero si usted ya sabe que la palabra de Dios manda esto y aquello, obedézcalo, cúmplalo. Si usted no lo hace, se le es considerado como un pecado. Y la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. De tal forma, mis queridos hermanos,
que la palabra es para cumplirla. Un titular en un boletín decía: la religión está ganando terreno, pero la moralidad lo está perdiendo. Escuche, vuelvo a leerlo. La religión, en un boletín cristiano, la religión está ganando terreno, pero la moralidad lo está perdiendo. Es cierto que ha habido un alto incremento de personas que asisten a iglesias cristianas. Eso es muy cierto. Mucha gente va a las iglesias cristianas, pero no todos viven la palabra de Dios. No todos la ponen en práctica. Asisten, van a las iglesias, participan de los cultos, de las reuniones, pero de puertas para afuera no están viviendo conforme lo que han oído, conforme lo que han leído. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Queridos hermanos, es muy común escuchar a muchas personas en los medios invocar a Dios. No, pues le damos gracias a Dios por este triunfo. Le damos gracias a Dios. Invocan a Dios, pero no creen en Dios. No obedecen la palabra del Señor. No viven conforme a la voluntad de Dios. Bien dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, porque vemos incluso artistas, deportistas, mucha gente, políticos. No, gracias a Dios, y nosotros nos emocionamos porque dijeron Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando una persona de veras pone en práctica lo que lee y oye de la Biblia, ese es un verdadero creyente. Escuche, vuelvo a leerlo. Cuando una persona de veras pone en práctica lo que lee y oye de la Biblia, es un verdadero creyente. Esa persona vivirá una vida de bendición, de victoria. Yo sé que practicar la Biblia no es fácil por nuestra pecaminosidad, ¿sí? Pero no es imposible. Hoy día el mundo está cuestionando los principios morales de la palabra de Dios, sobre todo lo que tiene que ver con la parte sexual. Hoy día no quieren aceptar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces se está cuestionando lo que la palabra del Señor dice. Mire que cuando uno se relaciona con personas temerosas de Dios, hay temor de Dios en nuestros corazones. Cuando usted se relaciona con personas impías, paganas, usted se va contagiando de la mentira, de las vulgaridades, de los chistes, de cosas ilícitas, ilegales, trampas, engaños. Se va uno contagiando. Por eso, hermanos, relaciónense con cristianos auténticos. En tercer lugar, lo primero dijimos es conocer la palabra, lo segundo ponerla en práctica, lo tercero someternos a la voluntad de Dios. Una cosa es poner en práctica, pero otra cosa es someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Y eso fue un problema que tuvo Saúl. Saúl no quiso someter su vida a la voluntad de Dios, a la palabra que Dios le había dicho. Una de las cosas más difíciles para todo ser humano, y eso lo escribí yo aquí en mis apuntes con mayúscula, todo ser humano es someterse a la voluntad de Dios. La gente no quiere, el cristiano no quiere. Muchos hijos de Dios, muchos que se llaman siervos de Dios, no quieren someterse a la voluntad de Dios. Entendamos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Amén. ¿Sí escuchó? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta.
Voy a contar algo que no venía pensando en eso, pero fue algo que me gustó y me impresionó. Fue un hombre, un pastor, allá a la embajada donde trabaja Miguel, a pedir la visa para irse a Francia a desarrollar el ministerio. Y él fue y presentó los papeles, presentó la entrevista. No le fue muy bien en la entrevista. Él buscaba a Miguel y Miguel le decía, tranquilo pastor, si Dios le dijo que esa era la voluntad de Dios, que usted fuera, usted va a ir. Pasaban los días, algo que salía aparentemente pronto, rápido, pero no. Y pasaban los días y volvían y lo llamaban, Miguel, ¿qué pasó? Mire, Miguel, que tranquilo, pastor, si Dios le dijo a usted que usted se va para Francia, que usted va a ser misionero, que usted va a ir allá, usted va. Y pasaban los días y nada. Y ya sobre el tiempo creo que había comprado tiquetes, había comprado en un acto de fe, fue y compró tiquetes. Y ya iba llegando el día para viajar y nada. Y venía y le decía a Miguel, claro, Miguel todo fresco porque pues como él no había sacado la plata para los tiquetes. Entonces, tranquilo, pero él le decía y se lo decía de corazón y con fe, tranquilo pastor, que si usted oró y si usted está en la voluntad de Dios, tranquilo. Él decía, yo no creo que Dios le dé a usted los tiquetes y no le dé la visa, que le dé la visa, no le dé los tiquetes, tranquilo. Y ya sobre el tiempo le otorgaron la visa. Hermanos, aceptar y vivir en la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil. Pero, hermanos, si Dios le ha dicho a usted alguna cosa, manténgase ahí, espere ahí. Si Dios no le ha dicho nada, pues tampoco se ponga a correr y a moverse. Porque Dios nos puede decir sí, no o espere. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Y a veces Dios nos dice, no es el tiempo. No es el tiempo. Esperemos el tiempo del Señor. Romanos capítulo número 12, versículo número 2. Yo les dije, hoy vamos a leer varios versículos. Ya voy en la recta final porque hoy tenemos Santa Cena. Romanos 12, 2, ¿qué nos dice la palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nos dice es buena, es agradable y es perfecta. Bendito su santo nombre. La voluntad de Dios, ahí lo dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es buena. Dios le va a dar algo benéfico, que le va a hacer bien a usted. Dios no le va a dar algo, usted no va a coger un cuchillo bien afilado y se lo va a soltar a un bebecito. Un arma de fuego no se la va a entregar. No. Dios no nos va a entregar algo que nos va a hacer daño a nosotros. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Nos agrada, produce una satisfacción interior, en el corazón, en el espíritu. Es agradable. Yo creo que usted ha comido algo desagradable, ha pasado por momentos desagradables. La voluntad de Dios no es desagradable. Nos dice que la voluntad de Dios es agradable, produce satisfacción. A veces sí, claro, nos toca sufrir un poquito, como el muchacho que está en la universidad. Ir a presentar un examen, quedarse hasta la medianoche preparando, no, eso no es agradable en el momento. Pero cuando está recibiendo el título, dice, vea pues. El flojo, el perezoso dice, uy, no. Uy, no, es que pegarse uno esas trasnochadas, quemarse unos ojitos, gastar uno plata en fotocopias. No. Pero el otro, que hizo el esfuerzo,
que esperó, que aguantó, dice que la voluntad de Dios es agradable y nos dice que también es perfecta. Perfecta significa completa, que no le falta nada. Así es la voluntad de Dios. Mucha gente sabe y conoce cuál es la voluntad del Señor, pero no la quiere aceptar. El Señor nos dice en Jeremías, eso es hermosísimo, en Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Padre, ¿cuál es tu buena voluntad a mi vida, Señor? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo me mueva? ¿Cómo quieres tú que yo actúe, Señor? Dame sabiduría, Dios. Dame entendimiento, Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Eso no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a su pueblo, a sus hijos. Señor, ¿cuáles son tus pensamientos para mi vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Pero nosotros buscamos un consejo según lo que deseamos oír y evitamos pedirle el consejo a alguien que nos va a decir lo contrario. Uy, no, yo a él no le pregunto porque no, me va a decir lo que yo no quiero oír. Entonces, como usted quiere que le digan que sí, entonces va usted y le pregunta a cualquiera por ahí ignorante, que no sabe nada, que no entiende la situación, que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene temor de Dios. Oiga, ¿usted qué cree? Que si me hago este negocito, este tumbadito acá, hágale, que ahí está la platica, hombre. Hágale. Usted le pregunta a un hijo de Dios que es temeroso de Dios y le va a decir: no, hermano, eso va a traer maldición a su vida. Pero como usted necesita apoyarse y ampararse en algo, uno busca el consejo que quiere oír. Usted va y le dice a la amiga esa: ¿será que me caso con ese muchacho? Es que pues ella le va a decir que sí. Es un inconverso, es un impío, bueno, lo que sea. Pero usted le pregunta a un hijo de Dios, el hijo de Dios le dice: yo le recomiendo que piense bien las cosas, yo le recomiendo que ore, yo le recomiendo, pero como no quiere hacerlo, entonces la codicia, la egolatría, el amor por nosotros mismos, el pecado, nos impiden conocer, vivir y aceptar la voluntad de Dios. Cuando rechazamos la voluntad de Dios o cuando anteponemos nuestros planes a los del Señor, la persona va a vivir en una perspectiva falsa, errada. Pero cuando la persona confía en Dios, va a vivir una vida de triunfo, de éxito y de bendición. Y hacer la voluntad de Dios produce gozo. El Señor Jesucristo decía: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y en cuarto lugar, para terminar ya, no dé lugar al orgullo. En primer lugar, conozca la palabra de Dios. En segundo, ponga en práctica la palabra de Dios. En tercer, someta su voluntad a la palabra de Dios. En cuarto lugar, no dé lugar al orgullo. El obstáculo número 1 para aceptar la voluntad de Dios se llama orgullo. Sí. Ese es el número 1. El orgullo nos hace sabios en nuestra propia opinión. Yo sé, yo puedo, a mí nadie me manda. Yo a usted no le he pedido consejo. El orgullo nos enceguece. Sí, eso es cierto. Recuerdo que un hermano hace muchos años compró un equipo de sonido. Hace muchos años compró un equipo de sonido. Entonces el hijo le dijo: venga, le damos las instrucciones. Dijo: ¿qué instrucciones? Y nada, llegó y lo conectó y lo prendió y lo quemó. Y después dijo: ¿qué? Muestre las instrucciones. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Pero eso nos pasa a nosotros. El orgullo nos hace sabios en nuestra propia opinión, nos enceguece. No acepta consejos.
El orgullo no acepta recomendaciones, ni inclusive acepta órdenes. La persona orgullosa no acepta órdenes. Le pueden decir, mire, hay que hacer las cosas de esta forma. ¿Y por qué? No, lo voy a hacer a la mía. Y después salen malas cosas, el lloro y el crujir de dientes. El orgullo nos destruye, pero también el orgullo nos hace vivir aislados. ¿Sí? Saúl fue una persona que se fue quedando sola, fue perdiendo la compañía de todos los que estaban con él. Entonces el orgullo, ¿a qué nos conduce? A vivir aislados. Nadie nos soporta, ni nosotros mismos nos soportamos. Hacinados por allá. Queridos hermanos, el orgullo nos hace creer que tenemos siempre la razón. Saúl fue esa persona. Él siempre halló excusas para no obedecer la palabra del Señor. Este fue el terrible problema de Saúl. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y reconocemos que Dios lo sabe todo, podemos vivir tranquilos, confiados. Señor, no ha salido esto, yo estoy pidiéndote, Señor, por esto, por aquello. No ha salido, no ha sido la buena voluntad de Dios. Gracias, Señor. Tú lo sabes por qué, Dios. Tú tienes control y dominio sobre todas las cosas. Ahora, si usted ya se sabe el versículo de Isaías, pues entonces apréndase el de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos planes con nosotros. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Andar en la voluntad del Señor, caminar en el propósito de Dios, hacer lo que al Señor le agrada. Bendito su santo nombre. ¿Tiene usted planes? ¿Tiene usted proyectos? Prendió el radio. ¿Tiene usted proyectos? ¿Tiene usted planes? ¿A futuro? ¿Los tiene o no? Yo los tengo. Hay cosas que no sé, la mayoría. No sé cómo van a ser, cómo se van a desarrollar, pero Dios lo sabe todo. Póngase de pie y digámosle: Señor, en tus manos entrego mis tiempos, en tus manos mi voluntad, ayúdame a ser sensible a ti, a tu propósito, a lo que tú quieres. Padre, descansamos en ti, Señor. En esta mañana, Señor, quita de nosotros el afán, la ansiedad, la preocupación, la angustia, el desespero, Señor. Tenemos ganas de hacer muchas cosas, Señor, pero no sabemos si son o no tu buena voluntad. Precioso Rey, precioso Señor. Pero descansamos en ti, primero porque tú nos amas, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Dios. Precioso Salvador, precioso Redentor, en tus manos están nuestros tiempos. Divino Rey, divino Jesús, te imploro, Padre, te imploro, Señor, que tomes las riendas de nuestras vidas. Te imploro, Señor, en esas situaciones que son oscuras delante de nosotros, que no sabemos cómo hacer, cómo actuar. Por favor, guíanos. Hermoso Dios y hermoso Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos tener un Dios tan bueno, tan grande, tan precioso. Pero, Señor, una vez conocida tu buena voluntad, que podamos andar en ella. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, te exaltamos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. En tu nombre santo, Jesús. En tu nombre santo, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor.